Hola a todos, yo soy Monster y bienvenidos a un nuevo análisis para la ABL, la Amateur Battle League, temporada 4. Y en esta ocasión sus quarterbacks de Quills se van a estar enfrentando a los NJ Brobats de Root. Su logo está muy bonito y este equipo creo que lo ajustó un poco precisamente sabiendo que iba a pelear contra nosotros y aparte sabiendo que ya están más o menos definidos los emparejamientos para la segunda ronda después del primer shuffle. Así que este equipo es muy interesante, siempre digo eso, pero los equipos son muy interesantes, cada coach tiene su estilo. Para empezar aquí Root va a tener a Eternatus, que es un monstruo, tiene stats impresionantes, es súper rápido, pega muy duro, aguanta, entonces este es definitivamente uno de los puntos más a considerar para esta pelea. Como G-Max tiene a Sandaconda. Sandaconda es bastante... Es versátil en el sentido en el que aquí sí tiene buen ataque, tiene buena defensa, ground siempre es un buen typing, entonces ahí tiene buenas opciones. Después tiene a Ferrothorn, que es una pared, es un buen counter a Dracovish, es en general algo con lo que tenemos que estar listos para lidiar o podría complicarnos las cosas. Después va a tener a Hydreigon, que Hydreigon siento que sí es como para tratar de counterar al equipo que tenemos en particular, pero vamos a encontrar la manera de tratar de resolver ahí. Chandelure no es tan probable verlo por la lluvia, pero sigue siendo un excelente Pokémon, entonces puede que haga una aparición. Slowbro también apenas lo escogió, puede que aparezca, tal vez es un Pokémon muy defensivo, pero tiene sus cosas. Axelgore es rapidísimo, muy baja de defensa, pero tiene ahí también algunas cosas. Puede ser que aparezca, tal vez. Después tenemos a Sirfetch'd. Sirfetch'd es un buen counter a Lapras, por ejemplo. Sirfetch'd con su First Impression va a pegar durísimo. Tiene Scrappy, que hay que tomar en cuenta. Después vamos a tener a Vikavolt, que Vikavolt otra vez buena opción contra Lapras. Definitivamente podría ser una aparición. Después tenemos a Dogwool, que no sé realmente... es muy bulky, puede aguantar algunos golpes sin ningún problema, pero no sé si sea la opción que quiera sobre otros Pokémon que tiene. Después vamos a tener a Klefki, que Klefki en un caso muy parecido al de Comfey. Yo siento que ni Klefki ni Comfey, ambos tipo Hada, deberían de estar en el tier en el que están. Son muy buenos, entonces lo más seguro estoy como 80% seguro de que va a tener Klefki. Y por último está Togetic, que es una buena opción. Tiene ahí Follow Me, por ejemplo. No sé qué tan probable sea que aparezca por encima de Klefki, pero pues vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí para enfrentar al equipo de Root? Pues vamos a empezar otra vez con el exagelado. La semana pasada sufrimos un poco, pero en esta ocasión traemos a nuestro exagelado con Assault Pest. Va a traer Water Absorb, porque van a ver ahorita por qué. De ataques Hydro Pump y Freeze Dry, que son muy básicos, pero vamos a tener Psychic y Thunder, también van a ver por qué un poquito más adelante. El set en esta ocasión lo alteré un poquito, porque vamos a tener máximo ahí en ataque especial, 4 puntitos de defensa especial, pero esta vez le metí todo a defensa, porque me gustaría la opción de que tenga muy alta la defensa para aguantarse a Sirfetch'd, por ejemplo, y de por sí el Assault Vest le va a permitir aguantarse, por ejemplo, a Hydreigon, le va a permitir aguantarse a Vikavolt, a Eternatus, así que no le metí en HP en esta ocasión, y como tiene el Water Absorb vamos a tener ahí una forma para tratar de recuperar un poco del poder que perdamos, así que otra vez el exagerado va a ser el capitán. Después, rehaciendo su aparición, el juego pasado no estuvo y no nos fue muy bien, pero va a aparecer Pulgencio. Va a traer una Cobble Berry tratando de no ser destruido por Hydreigon. Va a tener su Prankster, como siempre. Vamos a tener Fake Out porque tiene prioridad por encima de First Impression. Vamos a tener Expanding Force porque es buen daño contra Eternatus. Y aquí quien sea que le pueda pegar a Eternatus, necesito que le pegue a Eternatus. Vamos a tener Rain Dance como apoyo secundario de lluvia. Y precisamente porque está Klefki, Safeguard. Dependo mucho aquí, la mayoría de mis Pokémon van a depender de poder pegar primero. Entonces con el Safeguard me aseguro que no los va a quemar, no va a tirarles parálisis o alguna otra cosa. Es muy importante ese Safeguard. Y en cuanto al set, vamos a tener máximo en HP, 4 puntitos de defensa. El Expanding Force va a hacer buen daño si lo llego a necesitar, pero no va a ser el principal enfoque. Vamos a tener todo en defensa especial para que aguante precisamente. Entonces Pulgencio va a volver. Y después tenemos al Pescado. El Pescado la semana pasada tenía una gran oportunidad. Lamentablemente nuestro juego no fue el mejor juego, pero está de regreso, quiere venganza. Quiere traer su Choice Scarf para poder pegar más rápido que todos los demás, con un Strong Joe para boostar el daño. Fisher's Rend obviamente porque no puede faltar. Ice Fang es ahí una buena opción secundaria. Psychic Fangs porque Klefki lo más seguro es que traiga Reflect o Light Screen.
Y por último Rock Slide, porque es una buena opción con spread. En esta ocasión vamos a tener Jolly, porque con eso me aseguro con la Choice Card de ser más rápido que todo su equipo, excepto me parece Axel Gore, dependiendo de cómo lo traiga. Y 4 puntitos de defensa especial. El pescado casi tiene aquí la misión más que nada de encargarse de Sandaconda. Sandaconda, un golpe de Vicious Rend en la lluvia no se lo aguanta ni siendo G-Max según yo, salvo que traiga Pasho, puede ser una opción, pero no creo. Pescado aquí va a tener ahí esa labor. Y después vamos a pasar con Marshadow. Marshadow en esta ocasión no he decidido el ítem, porque tengo dos opciones que van a ser Weakness Policy. Lo voy a decidir ya casi al final. Va a ser una Weakness Policy, queriendo que me la active posiblemente el Slowbro, puede ser también el Klefki. Pero o si no es la Weakness Policy, va a ser un Expert Build que me garantiza daño boosteado. Aparte de lo que sea que acabamos trayendo de item, vamos a tener Technician como siempre. Y de movimientos va a ser Spectral Thief, porque como había comentado, Spectral Thief y Shadow Sneak van a ser casi siempre de cajón. Brick Break es otra vez, porque viene Klefki, entonces lo más seguro es que Klefki ponga pantallas, con eso nos encargamos. Y por último Force Palm, y este último ataque me lo debatí mucho, porque me gustaba por ejemplo Blaze Kick para Ferrothorn, me gustaba por ejemplo Zen Headbutt o Ice Punch para el buen Eternatus, pero al final me decidí por Force Palm, porque en caso de que no tenga que pegar con Brick Break, Force Palm se boostea con Technician, entonces pega muy duro, le hace daño muy decente a Ferrothorn por ejemplo, entonces me agradó ahí esa opción. Vamos a traer 2.52 en ataque, 2.52 en velocidad y 4 puntos en defensa, complementando ahí con la naturaleza Adamant. Entonces Marshadow viene también. Marshadow detrás del velo con la Policy es una muy buena opción, pero vamos a... Al final ya les contaré en el video con qué decidí irme, tal vez haga algunos cálculos. Después tenemos a la Fosforrana, otra vez apareciendo Politoad con su Damp Rock y su Drizzle. Me agrada mucho esa combinación. Vamos a traer Surf y aquí está por primera vez. Lapras va a tener Water Absorb, entonces si entra Poly lo puede curar. Earth Power es daño super efectivo contra Klefki y Eternatus, esa parte de daño super efectivo. Me parece contra un par más de sus Pokémon, pero más que nada para ellos dos. Icy Wind es súper importante y no lo había considerado de entrada, pero Icy Wind es muy bueno porque me garantiza que le voy a bajar la velocidad a los dos Pokémon de su lado. Entonces con ese drop en velocidad me aseguro que Marshadow rebasa a Eternatus, me aseguro que el Raichu que está ahí en el fondo también lo rebasa sin tener que tener el terreno eléctrico. Y en general es bueno porque es súper efectivo. Entonces Icy Wind ahí es la opción que traemos esta semana, con Helping Hand de último ataque para poder boostear el daño, que otra vez y de por sí casi nada se aguanta. Dracovish boosteado con Helping Hand es todavía más difícil. Vamos a tener 2.52 en HP y el resto del set es una combinación bastante particular, con 120 puntos de defensa, 60 puntitos en ataque especial y 76 de defensa especial. La idea es que Politoad aguante, que tenga ahí tantita presencia ofensiva. La naturaleza es Calm para que nos pueda apoyar un poco en ambos frentes. Politoad yo creo que aquí va a tener un rol muy importante. Y por último vamos a pasar con Chocolate, el Chocolate Raichu haciendo su debut. Espero tenga un mejor debut que tristemente el que tuvo Skuntank la semana pasada. Va a traer una Life Orb para asegurar buen daño. Surge Surfer, que es la habilidad en terreno eléctrico, es muy difícil que algo lo rebase. Y precisamente en terreno eléctrico vamos a poder usar el Rising Voltage boosteado. Casi nada de su equipo quiere recibir un Rising Voltage, con la excepción probablemente de Sandaconda. Y Ferrothorn también se lo aguanta dependiendo de cómo venga, pero le hace daño bastante considerable. Entonces Rising Voltage, mientras no resista eléctrico, su Pokémon es buen daño. Expanding Force cubre precisamente a Eternatus. Y el otro que nos preocupa ahí sería Hydreigon, pero Playrough con el set que traemos es garantizado, salvo que traiga Roselli. Y por último, porque también como había comentado Sandaconda, tenemos Surf. Surf en lluvia le va a hacer daño bastante decente, entonces me agrada aquí la combinación ofensiva que trae el Chocolate. Vamos a tener 2.52 con naturaleza Modest para que pueda pegar lo más duro posible, 4 puntitos de defensa especial y 2.52 de velocidad para asegurarme que con un par de Icy Winds ya nada lo puede rebasar. Vamos a tener la naturaleza Mild porque es preferible bajarme la defensa, que de por sí no es ideal, para que ese Playrough pueda encargarse de Hydreigon en caso de ser necesario. Este es el equipo de la semana, este es el equipo con el cual queremos llevarnos una victoria para llegar bien posicionados a la segunda mitad de la temporada. Así que si les gustó el video, muchas gracias por acompañarme, dejen un like, suscríbanse si no lo han hecho, vayan a checar a los demás coaches, todos son excelentes, sus links están ahí abajo como siempre.
Y yo soy Salamonster. Nos veremos a la próxima.